En este video vamos a ver algunas maneras para medir el error de redondeo cuando trabajamos con números de punto flotante. En términos prácticos, los errores de subdesbordamiento y desbordamiento pueden ser evitados siempre y cuando recordemos que hay unos límites a las magnitudes que podemos manejar con números de punto flotante. Sin embargo, evitar el error de redondeo es mucho más difícil, dado que, aún haciendo operaciones con números que podemos representar exactamente en nuestro sistema de números de punto flotante, el resultado de estas operaciones pueden ser números que no podemos representar de manera exacta y que por lo tanto tenemos que redondear. Entonces han surgido maneras para cuantificar la magnitud de los errores de redondeo al trabajar con números de punto flotante. En este video vamos a ver dos formas de medir el error de redondeo. Una es el error relativo y la otra es el error ULPS, que significa error medido en unidades de la última cifra significativa. En primer lugar tenemos el error relativo. El error relativo en un número de punto flotante con respecto a su valor real se calcula de la siguiente forma, con esta ecuación que aparece acá. Este término, ZPF, es el número en representación de punto flotante. Y este vendría siendo el número, pero el número real que queremos representar. Por ejemplo, digamos que queremos representar el número 1/3, que todos sabemos que es 0,3 con un periodo, y que tenemos un sistema de numeración de punto flotante con 3 dígitos en la fracción, una coma después del primer dígito y un solo dígito para el exponente. La representación normalizada de este número sería, después de redondear, sería la siguiente, asumiendo que podemos colocar signos tanto en el exponente como en la fracción. En ese caso, el error relativo sería la siguiente cuenta. Sería 3,33 por 10 a la menos 1 menos 1/3 sobre 1/3. Vamos a hacer espacio para sacar esta cuenta. Esto lo podemos expresar como una fracción. La siguiente fracción sería 333 sobre 1000. Esto es lo mismo que este número que está acá. Este número de punto flotante es este mismo número, menos 1/3, que sería simplemente 1/3 sobre 1/3. Y si resolvemos esto nos da lo siguiente, donde primero desarrollamos esta resta de fracciones. Ahora resolvemos la resta, nos queda menos 1 sobre 3000 dividido entre 1/3. Y luego si dividimos esto, el 3 pasa arriba. Total que nos queda 3 sobre 3000, o sea 1 sobre 1000. ¿Sí? Ese sería el error relativo, en este caso sería 0,001. 1 entre 1000 es este número. O lo que es lo mismo, 0,1%. Este error que está acá, este número, representa el error relativo que tenemos al tratar de expresar 1/3 en el sistema de números de punto flotante que aparece acá. Por otro lado tenemos el error ULPS, que es el error medido en unidades de la última cifra significativa. Para ver cómo se calcula este error, recordemos cómo se escribe un número de punto flotante. Sería un número de esta forma, donde tenemos una fracción que tiene p dígitos por una base, vamos a usar este símbolo para la base, y un exponente. P dígitos sería la cantidad de dígitos que tiene la fracción. O sea que si son p dígitos, esto es p menos 1. Okay. Ahora podemos definir el error ULPS como lo siguiente. Sería el valor absoluto de los dígitos de la fracción. Básicamente esto es solo la fracción, sin el exponente. Y a eso le vamos a restar el número real dividido entre la base elevado al exponente del número de punto flotante. Todo esto lo vamos a multiplicar por la base elevada a la potencia p menos 1. Esta sería la fórmula para calcular este error. Se ve un poco complicada, pero vamos a ver un ejemplo para que vean que es muy sencillo. Vamos a ver el mismo ejemplo que estudiamos en el caso del error relativo. Teníamos que el número real era 1/3 y el número en punto flotante era el siguiente. Dado que
estábamos hablando de un sistema con 3 dígitos para la fracción y un dígito para el exponente. En este caso, el error ULPS se calcula de la siguiente forma. Tendríamos que restar la fracción, que sería 3,33, menos el número real, dividido entre la base, que es 10, elevado al exponente del número de puntos flotantes que le corresponde, que sería menos 1. Y todo esto lo vamos a multiplicar por 10 elevado a la p menos 1, que como p es 3, sería 2. Y todo esto es en unidades de la última cifra significativa. Si desarrollamos esta expresión, tenemos lo siguiente. Vamos a resolver primero esta fracción. Sería 1/3 sobre 10 a la menos 1. Esto sería lo mismo que multiplicar por 10. O sea que tendríamos 10 tercios por 10 al cuadrado. Esto sería igual a... Ahora hay que resolver esta resta de fracciones. Esto sería lo mismo que 9,99 menos 10 sobre 3 por 10 al cuadrado. Pasé esto a multiplicar para acá. Ahora esto es lo mismo que menos 0,01 sobre 3 por 10 al cuadrado. Esto sería igual a 1 sobre 300. Sería el valor absoluto de esta fracción que está acá por 10 al cuadrado. O sea que esto es igual a 1/3. Esto sería el error en ULPS. ¿Qué significa esto? Esto significa que el error que tenemos en nuestra representación de punto flotante es 1/3 del valor que tiene la última cifra significativa del número. Por ejemplo, un error de un ULPS sería que z real valiera 0,04, por poner un número cualquiera, y z de punto flotante valiera esto. Fíjense que esto quiere decir que a la última cifra significativa hay una unidad de error. O sea que el error en este caso es 1/3 del valor a la última cifra significativa, que sería 0,01 por 10 a la menos 1. O sea, tenemos 1/3 de este valor como nuestro error. Para terminar, vamos a ver un ejemplo de cómo puede aparecer un error de redondeo al hacer operaciones con números de puntos flotantes. Supongamos que tenemos un sistema de numeración de puntos flotantes con 3 dígitos para la fracción y un dígito para el exponente, el cual puede ser positivo o negativo. Y supongamos que queremos hacer la siguiente resta entre el número x, 10,1, y el número y, 9,93. Queremos hacer esta resta en este sistema. El primer paso sería llevar estos números a una representación de números de punto flotante normalizada. X de punto flotante vendría siendo 1,01 por 10 a la 1. Mientras que Y de punto flotante vendría siendo 9,93 por 10 a la 0. Y queremos ver en esta representación del punto flotante cuál es el valor de z real, el cual vamos a definir como x real menos y real. Fíjense que esta resta, si nosotros la hacemos, el resultado es 0,17. Este sería el valor real de la resta de x menos y. Ahora queremos ver cuánto es eso en punto flotante. Cuando restamos o sumamos números de punto flotante, tenemos que hacer que los exponentes sean iguales. En este caso tenemos un exponente 1 y un exponente 0. Lo que se hace es llevar el exponente del menor número, el que tenga menor exponente, al exponente del mayor. O sea que y de punto flotante, para hacer esta resta, lo vamos a expresar de la siguiente forma. 0,99 por 10 a la 1. Este sería y de punto flotante al hacer esta resta. Porque a pesar de que no es normalizado, este cambio lo tenemos que hacer para llevar el exponente al valor del mayor número. Y fíjense que como el número de dígitos es limitado, ahora perdimos un dígito, que era este 3. No hay manera de conservar este 3 al hacer eso. Resolvemos esta resta y nos queda que z de punto flotante es 0,02 por 10 a la 1. Y este sería nuestro número z de punto flotante. Esto sería z real y esto sería z de punto flotante. Vamos a ver ahora cuáles son los errores en este cálculo. Anotemos por aquí el valor de z real, que nos había dado 0,17, y el valor de z de punto flotante, que nos había dado 0,02 por 10 a la 1.
Ahora calculemos el error con las medidas que vimos hace un momento. El error relativo sería 0,02 por 10 a la 1 menos 0,17 sobre 0,17. Eso da, si lo hacemos con una calculadora, podemos ver que esto da aproximadamente 0,1765, o lo que es lo mismo, un error del 17,65%. Ese sería el error relativo en el resultado de esa resta que hicimos anteriormente. Ahora calculemos el error medido en unidades de la última cifra significativa. Antes de hacer esto tenemos que expresar el número como un número normalizado. En este caso sería 2,00 por 10 a la menos 1. Ponemos el primer dígito como un dígito distinto de 0. Y es con este número que calculamos este error, con el número ya normalizado. Tendríamos que esto es 2,00 menos 0,17 sobre, este 2,00 es la fracción, menos 0,17 sobre 10 a la menos 1, que sería la base elevado al exponente correspondiente. Y esto lo multiplicamos por 10 al cuadrado, porque recordemos que P es igual a 3. Hay 3 dígitos en la parte fraccionaria. Y esto es en unidades de la última cifra significativa. Resolvemos con una calculadora y esto nos da 300 ULPS, el cual es un valor gigantesco. ¿Okay? ¿Qué quiere decir este 300? Fíjense que el número, si yo expreso este z real como un número en punto flotante, sería, llamémosle z punto flotante real, entre comillas, sería 1,70 por 10 a la menos 1. Aquí lo que hice fue llevar directamente este z real a punto flotante. Y recuerden que este que está acá es el resultado de haber hecho una resta de dos números reales que estaban representados como números de punto flotante. Entonces fíjense que el valor que tenía que dar este resultado, esa resta, era este. Este era el valor correcto. Pero el valor que dio fue 2,00 por 10 a la menos 1. Este número que está acá está totalmente errado. O sea, fíjense que no comparte ni siquiera una cifra con el número correcto. Y fíjense que este error es 300 veces el valor de la última cifra significativa, como lo calculamos aquí. O sea que sería 300 veces por 0,01 por 10 a la menos 1. Ese sería el valor absoluto del error. Noten que esto es un error muy alto si tomamos en cuenta que lo único que hicimos fue restar dos números reales que de paso podían ser expresados exactamente en la notación de punto flotante, y aún así, aun cuando los podía expresar exactamente, el resultado de su resta era un número totalmente distinto al número que estábamos esperando. Lo que quiero entonces que recuerden, o sea, que la lección que quisiera que aprendieran en este video, aparte de aprender a medir el error, es que tengan en cuenta que al trabajar con números de punto flotante, el error de redondeo siempre está presente, y hay que ser muy cuidadoso para no obtener errores altos. Vamos a terminar el video con nuestro quiz de costumbre. En este caso les voy a dar 4 pares de números, y lo que quiero que hagan es que lleven esos números a un sistema de punto flotante en el que tienen una fracción de 4 dígitos, un dígito para el exponente, que puede ser negativo, y que hagan unas operaciones sobre esos números. El primer par de números será 3000 y 1,7, y quiero que sumen esos números y calculen el error relativo y el error en unidades de la última cifra significativa con respecto al resultado de este número en punto flotante y el resultado que debería haber dado en verdad. El segundo par de números va a ser el mismo del primero, pero ahora van a restar, y de nuevo calculan el error, ambas medidas de error, y van a repetir esto para los pares 4,54, 4,545. Quiero que resten estos dos números. Y finalmente para el par 123 y menos 12,3, quiero que sumen esos dos números. Básicamente lo que quiero que hagan es lo mismo que hicimos para el último ejemplo de este video, donde hacían la operación, primero llevaban los números a punto flotante, calculaban el resultado de esa operación y lo comparaban, calculaban el error con respecto al valor que debió haber dado el número en realidad. En algunos casos el número real no se va a poder expresar exactamente en notación de punto flotante. Por ejemplo, esta suma, z daría, z real, en este caso, daría 3001,7. Ese número no se puede expresar de manera exacta aquí. O sea que
para llevarlo a punto flotante, tendrían que hacer redondearlo al número más cercano, que sería en este caso este. Pero este número es el que van a usar a la hora de calcular los errores como si fuera z real, ¿ok? Usan el resultado, el número real convertido a punto flotante. Y el número con el que van a comparar es el resultado de aplicar la operación sobre los números ya convertidos a punto flotante. O sea, básicamente el mismo procedimiento que hicimos en el último ejemplo del video.